Ellos son, por orden alfabético, Wolfi Cotton, Axel Didrikson, René Drucker, Víctor Flores Olea, Alfredo López Austin y Luis Villoro. A ellos agradece la Fundación Eberto Castillo Martínez AC el que en estas mesas se analice y se reflexione acerca de cuál es la nación que tenemos en este momento. Y de acuerdo con notas en los periódicos, México tiene el primer lugar en expulsión de migrantes, pues abandonaron el país 2 millones de personas entre los años 2000 y 2005, todos en busca de trabajo. Y por otro lado, el segundo hombre más rico del planeta, según la revista Forbes, es un mexicano. ¿Es este el país que queremos? Aquí, donde se concentra la riqueza en unas cuantas manos, pero que además tenemos más de 50 millones de pobres, de los cuales 20 están en pobreza extrema. Esta tarde se hablará precisamente sobre el proyecto de nación que queremos. Y están con nosotros los doctores Axel Didrikson, Enrique González Pedrero y Lorenzo Meyer, y el licenciado Óscar González, quien moderará esta primera mesa. Queda con ustedes el licenciado Óscar González. Bien, vamos a iniciar este ciclo de 5 mesas redondas al que ha convocado la Fundación Eberto Castillo bajo un título general que tiene que ver con la cultura, la tecnología, la educación, la ciencia. Y enmarcados estos temas o estos enfoques en lo que aquí se ha llamado en un país en crisis. Esto daría un poco el referente general para ir abordando cada uno de estos temas. Sí me parece oportuno recordar que ya desde el año de 1999, en una de las primeras actividades de la Fundación Eberto Castillo, se hizo una serie también de mesas redondas sobre un nuevo proyecto de nación. Algunos de los que estamos aquí pudimos participar entonces y se llegó a hacer una publicación que entiendo que se puede conseguir pues, en la propia fundación. Entonces, de algún modo es retomar de entonces ahora temas equivalentes, pero reitero, desde el ámbito de la educación, de la cultura, de la ciencia. Por lo demás, cabe recordar que estos temas han sido objeto de atención pública muy enfática, muy evidente, desde el principio de este gobierno, cuando se hizo el anuncio de cómo quedaban las propuestas legislativas del presupuesto federal. Se dice, y con razón, que los presupuestos son la expresión de las políticas reales de un gobierno. Bueno, pues estaba ya diseñada una disminución de los recursos públicos, los recursos fiscales, para las áreas de educación, de ciencia y cultura, con disminuciones importantes que afortunadamente por la reacción de la comunidad académica, intelectual y una buena parte de la opinión pública se pudo modificar, compensándose de alguna manera los recursos que se destinaban al fortalecimiento del sector militar y policíaco de este gobierno. Entonces hay más de una razón
para ocuparse de estos temas, para reflexionar sobre ellos, y en esta mesa, repito, bueno, pues en el marco de lo que sería un proyecto de nación. No podemos dejar de lado que hay fundamentalmente, digamos, dos visiones, dos enfoques de proyecto de nación, uno de la derecha, de la tecnocracia que hace más de 24 años está en el poder del Estado y que mantiene digamos, un objetivo que sería modernizar desde su visión la economía del país, hacer reformas estructurales, términos arrebatados al otro sector hace algún tiempo y que tienen una connotación muy particular y que finalmente han conducido a un modelo muy concentracionario y muy polarizador del ingreso, a un gran crecimiento de la pobreza, un abatimiento de los niveles de vida de la gran mayoría de la población, y por el otro lado estarían diversas propuestas desde distintas organizaciones de izquierda que se han llamado de una u otra forma proyectos alternativos de nación y que podrían muy sintéticamente definirse o expresarse en el sentido de que proponen una revisión o un cambio del modelo económico, proponen una defensa de la soberanía y de los recursos nacionales y proponen políticas sociales progresivas más igualitarias. Entonces, en este marco, diría yo, es donde después de lo que ocurrió con las últimas elecciones federales, que muchos hemos caracterizado diciendo que se dio un hecho en tres tiempos, que fue primero un desafuero, después una guerra sucia mediática y después un gran fraude, y con estas condiciones, con estas características, este gobierno va adelante con su propio proyecto de nación que incluso se ha presentado, proyectado a 20 o 30 años a partir del presente. A mí me ha tocado escuchar incluso antes de esta última ocasión y por el mismo personaje una exposición de este proyecto que es, digamos, una manera de visualizar el futuro de este país. Pero visto desde acá nos parece que no podemos dejar de lado el hecho de que estamos en una situación más crítica, de alguna manera en un país en crisis y que tiene que ver también con ciertos ciclos o periodos históricos propios de nuestro país. Entonces vamos a dar inicio a la mesa redonda de hoy, que es exactamente sobre el proyecto de nación y bien, cedemos la palabra al maestro Enrique González Pedrero. Quiero agradecer muy cordialmente a la Fundación Eberto Castillo su invitación para participar en estas mesas redondas, esta primera, en el rubro general de cultura, educación, ciencia y tecnología en un país en crisis. ¿Qué es una crisis? Para indagarlo comenzaré por formular la pregunta que interroga por la crisis. Crisis significa literalmente separación, abismo, algo anormal y singular en el curso de un ser, o mejor, de un acontecer, dice Ferrater Mora. En una crisis pareciera abrirse un abismo y de inmediato se nos plantea el inevadible dilema: o salvamos la hondonada o caemos en ella. Hay abismos exteriores y los hay interiores, es decir, hay crisis históricas o sociales y crisis individuales. La crisis es, al parecer, la sustancia misma de la vida, lo que quiere decir también que vivimos permanentemente en crisis, que salimos de una para entrar en otra
y así sucesivamente hasta el final. Hay que aprender, pues, a caminar en medio de la nebulosidad de la crisis, o mejor, aprender a hacer camino tanteando en el trayecto con el báculo en el que se apoyaba y con el que exploraba San Pablo. Báculo que en el caso que nos ocupa es una metáfora que tiene que ver con la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, tema de este ciclo de mesas redondas. País en crisis. Para comenzar a responder, afirmaré que la política existe para garantizar a la ciudadanía un mínimo de confianza que hace posible la vida social. Ese mínimo, como podemos observar día a día, con solo hojear los periódicos, no está garantizado en México. Es aterrador el número de muertos que los diarios reportan cotidianamente. Por tanto, está claro que en el país estamos metidos en un embrollo mayúsculo. Esto es, que en la medida en que la política y los políticos no nos pueden garantizar ese mínimo de confianza, aunque quisieran, en esa medida lo que hacen y dicen puede llamarse de cualquier modo, pero no es política. Lo que hacen y dicen no lleva ni quiere conducir a iluminar el camino de todos los días a los demás, a reflejarnos, a compartir el pan nuestro de cada día. Lo que hace y dice la clase política solo les interesa a ellos mismos, se parece a sus intereses, son solo para ellos. No formamos pues parte de una polis, integramos más bien, en el mejor de los casos, pequeños grupos, núcleos que no llegan a unirse para componer cuerpos mayores, plurales, salvo en situaciones de excepción, en que integramos conglomerados poderosos a partir de la presión de hechos también excepcionales. Pero esto ocurre, como sabemos por experiencias recientes, solo de vez en cuando. Esas situaciones ocurrieron en 1968, en 1985, en 2004, entre otros. Pareciera, pues, que vivimos en México en un estado de naturaleza, en la ley de la selva. Y la ley en la selva es la del más fuerte. Es imposición, golpe de garrote, cuando no hay un Estado con mayúscula que establezca el derecho y proteja la seguridad de las personas. Se vive en una guerra de todos contra todos. Bellum omnia contra omnes, decía Hobbes. Esta guerra se manifiesta no solo como un malestar generalizado, como una desazón, sino como un desaforamiento, como una ruptura de límites, como la irrupción de conductas irresponsables, como una falta de moderación y de prudencia, como una crisis. Y en una guerra no hay democracia, ni derechos humanos, ni adversarios, solo enemigos, y a los enemigos se les destruye. En la guerra la vida es solitaria, pobre, grosera, embrutecida y breve. Allí donde no hay un poder común que marque límites, no hay ley. Allí donde no hay ley, no hay justicia, no hay orden. La fuerza y la astucia son en la guerra las dos virtudes cardinales. Solo pertenece a cada uno lo que cada quien puede apropiarse y salvaguardar. Y si al vacío de poder se suma el vacío de ciudadanos que no se toman por tales, el estado de naturaleza es avasallador. Los individuos inermes se refugian en ellos mismos, se encapsulan, se blindan, como se dice ahora,
usando un término militar. Se vuelven moléculas que desconfían de todo y de todos, y la sociedad deja de ser un tejido colectivo y deviene una entelequia que se desintegra. ¿Democracia o mediocracia? Se suponía que a partir del 2000 habíamos arribado a la democracia, que habíamos transitado del régimen autoritario al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y en la democracia, el poder popular controlaría al poder. Pero ahora hay un poder nuevo que se añade al ejecutivo, al legislativo y al judicial, el poder mediático, que ha engendrado a la mediocracia, pues no vivimos en una democracia, sino en una mediocracia. Los medios transforman lo privado en público y a lo público lo privatizan al meter todo en el cajón desastre de la televisión que desemboca en cada morada. El poder controla al poder, decía el clásico, pero ¿quién controla los medios? Ahora los medios son fines. Los medios de comunicación se apoderan de cada cabeza, o mejor, de los ojos que de noche y día observan y se enteran por ese conducto de lo que ocurre en México y en el mundo. Este es un problema nuevo para el que tenemos que pensar respuestas nuevas. Y aquí entra en juego el tema de la educación en la medida en que cumpla su papel de enseñar a pensar. ¿Pero enseña? Mi diccionario de latín me explica que el verbo educar viene de educere, que significa sacar de, extraer, hacer salir. Pero para extraer algo hay que tener de dónde hacerlo, hay que tener una mina. Y esa mina es el otro, los seres que nos rodean, uno mismo. En suma, hay que haber aprendido de nuestros maestros no a memorizar ni solo a repetir, sino a pensar. El que piensa sabe buscar y el que busca encuentra. Siempre tiene algo que extraer, una opinión, una concepción y en el mejor de los casos una visión del mundo y de la vida. Ahora bien, en su ensayo sobre la sociedad teledirigida, Giovanni Sartori sostiene que la imagen está transformando al Homo sapiens en Homo videns y para la palabra ha sido sustituida por la imagen. Este simple acto de prestidigitalización está transformando la naturaleza humana. Hay ahora una primacía de lo que se ve sobre lo que se dice y, por tanto, sobre lo que se piensa. La nueva percepción de imágenes prevalece sobre la elaboración de conceptos, sobre la inteligencia. Sartori cita a Jean Baudrillard: la información de la televisión, en lugar de transformar la masa en energía, produce todavía más masa. ¿A qué se debe? A que la televisión es la primera escuela del niño, la escuela divertida que precede a la escuela aburrida. El niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee y por tanto la mayoría de las veces es un ser reblandecido, adicto de por vida a los videojuegos. No es cierto, dice Sartori, que la pérdida de la cultura escrita esté compensada por la cultura audiovisual, por una razón muy simple. La cultura audiovisual, dice Sartori, es inculta y por tanto no es cultura. En cuanto a la palabra cultura, viene de agricultura
el cultivo de la tierra para producir los alimentos que el hombre necesita para vivir. Pues bien, cultura, dice Octavio Paz, es el cultivo de la parcela propia para producir el alimento que nuestro ser necesita y que se genera con inteligencia, con talento y con imaginación creadora. Está pues claro que sin educación no hay cultura y sin cultura no hay educación. En lo que respecta a la ciencia y la tecnología, de entrada hay que decirlo, sin la existencia de nuestra benemérita universidad y de algunas otras instituciones públicas de educación que juntas desarrollan el 80% de la investigación que se hace en el país, sencillamente no podría hablarse de investigación científica y tecnológica en México. Parece increíble que el Estado de un país con las características del nuestro haya tenido tan señalado desinterés por la ciencia y la tecnología, cuando el desarrollo nacional y nuestra inserción a la sociedad del conocimiento depende en grado máximo de la investigación científica. Hablamos de desinterés, porque si nos atenemos a las cifras que nos ofrece el presupuesto que dedicó a estas tareas el año pasado el gobierno, fue del 0.36% del PIB y este año de alrededor del 0.35%. Habría que añadir que en otros países lo invertido fluctúa entre el 1 y el 4% del PIB. ¿En qué países? En Suecia, en Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Corea, Japón, etc. Otros datos significativos. En México existe un científico por cada 8.660 habitantes. En Estados Unidos hay uno por cada 237. En Francia, uno por cada 184 habitantes. Y para no ir muy lejos, en Brasil, uno por cada 2.237 habitantes. De acuerdo con cifras ofrecidas por el coordinador de ciencias de la UNAM, doctor René Drucker Colín, solo la Universidad Nacional Autónoma de México ha logrado incorporar alrededor de 50 o 60 plazas de investigador por año en los últimos 6-7 años, gracias al esfuerzo del actual rector, quien ha priorizado la investigación dentro de sus esfuerzos por fortalecer la universidad. Si la ciencia es central para el desarrollo del país y la tecnología necesaria para elevar la productividad y la competencia de México en la economía global, no se comprende por qué pasa lo que pasa en México. En cambio, en la UNAM, a pesar de sus estrecheces económicas, se destina más del 2.5% del presupuesto a la investigación y en la medida de lo posible se trata de incrementar este porcentaje año con año. Proyecto de nación. Se habla a menudo de que los partidos carecen de un proyecto de nación. ¿Pero solo los partidos? Una encuesta, método hoy tan de moda, sobre la pregunta que inquietó a Ernest Renan, ¿qué es una nación?, revelaría hasta qué grado el ayuno ciudadano anticipa al partidario. ¿Es lo mismo nación que Estado-nación o que nacionalismo? ¿Cuándo surgió la idea de nación en México? ¿Acaso con la independencia? ¿Qué fue la independencia de México? ¿Fue una revolución como se nos enseña? ¿Es lo mismo el movimiento revolucionario de Hidalgo y Morelos que su culminación con la entrada del ejército trigarante
a la Ciudad de México y el establecimiento del imperio de Agustín de Iturbide? Con el intento de responder a cualquiera de estas preguntas, podría dictarse no una conferencia, sino un seminario en la maestría o doctorado de cualquier facultad del área de humanidades de nuestra universidad. Por tanto, no solo los partidos carecen de un proyecto de nación, sino que la política mexicana carece de ideas, de proyectos sobre el presente y en especial sobre el futuro del país. Pero que no haya equívocos. De ninguna manera estoy litigando contra los partidos. El Estado social y cultural y plural, democrático y de derecho contemporáneo al que debemos de aspirar es un Estado de partidos. Solo que cuando la política se vuelve un show business, poco hace por estimular el entusiasmo ciudadano. En lugar de impulsarnos a formar ciudadanos y a estimularlos, y esa debiera ser una de las tareas claves de nuestra educación cívica, pareciera más bien que se busca lo contrario. Es cierto que, como quería Max Weber, con la burocratización de los partidos se han creado ciudadanos de dos tipos, los activos y la mayoría pasiva, que después de todo lo ocurrido en las elecciones del año pasado, que dividieron a la población del país en dos mitades, hay que evitar que aumenten. Pero aún a los ciudadanos activos habría que estimularlos. La política tendría que ser, a propósito del proyecto de nación que nos preocupa, la recreación de la nación hoy tan maltrecha y dividida. En otra parte escrito que México es muchos Méxicos. México es como una pirámide. La base original, el sustento, es el México profundo. Sobre esa primera capa se fueron encimando otras, la del México de la conquista, la capa del México colonial, la del México independiente, la del milagro de la Reforma, la capa del porfiriato y la del México de la Revolución, y así hasta llegar a la etapa del México de nuestros días, el México neoliberal. Todos ellos constituyen los distintos pisos de la pirámide mexicana y forman un conjunto que debemos asumir y conciliar en nuestra educación, en nuestra cultura, que debe ser patrimonio, si no de todos, por lo menos de la gran mayoría de los mexicanos. Solo cuando seamos contemporáneos de nosotros mismos, podremos ser, como quería Paz en el laberinto de la soledad, contemporáneos de todos los hombres. En la actualidad, México tiene una profunda hendidura social que divide a más de la mitad de los mexicanos pobres del resto de la población, más favorecida de la sociedad. Pero tiene otras grietas, la de la porción del México del Sur, que es el más desprotegido y que no se parece a la región geográfica del norte, ni a la de la Ciudad de México y el centro del país, porque está más cerca de Centroamérica. Pero todavía existen otros Méxicos, el de la frontera y el de los 15 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y cuyas remesas económicas han superado a los ingresos petroleros y turísticos del país y gracias a los cuales todavía no ha estallado un conflicto mayúsculo en el territorio. Pues bien, todos estos Méxicos, estos 5 Méxicos, tienen cada uno de ellos profundas grietas sociales. Ahora bien, ¿es solo la política de México la que está en crisis? ¿O la crisis es mayor
y abarca entidades más extensas como la sociedad, la economía y, a fin de cuentas, la crisis se extiende hasta la existencia misma del país? Me temo que sí. Recuerdo ahora que a mediados del siglo pasado discutíamos en la academia la viabilidad de los países centroamericanos. ¿Podían los países del Istmo, cada uno de ellos por separado, asegurar su propio destino? Pues bien, 5 décadas más tarde podemos repetir la pregunta, pero esta vez referida a México. En aquel entonces México estaba seguro de sí mismo y los mexicanos seguros de México. ¿Lo estamos ahora? La crisis de México. Me parece que México no solo no tiene una política exterior, como la tuvo en tiempos no muy lejanos, referida a los Estados Unidos, a la América Latina, a Europa, al Asia y al resto del mundo, sino que no tiene una política económica propia, de acuerdo con sus características peculiares, o una política educativa, como la tuvo con José Vasconcelos o con Jaime Torres Bodet, o bien una política social, pensando en la mayoría pobre del país y, en consecuencia, en la creación de empleos y en abolir las enormes desigualdades. Lo que tiene es un modo de hacer como que va pasando el día a día, y eso no es política. Cuando no hay un proyecto que guíe el corto, el mediano y el largo plazo de la vida de un país, no hay política. Nuestro Estado lo es exclusivamente porque posee el monopolio de la fuerza física, porque en los hechos no desea o no puede satisfacer las necesidades esenciales de la mayoría de la población. Pero ese monopolio de la fuerza física, más que para usarse internamente, para eso está la policía, era para guardar las fronteras nacionales de cualquier intromisión exterior, situación ya superada con la globalización y las armas de destrucción masiva. Y sobre todo, el ejército es para los desfiles militares. Afirmo lo anterior no irónicamente, sino porque la fuerza es solo para mostrarse. Cuando se usa, si no es de modo pertinente, se gasta. No obstante, ahora el gobierno echa mano del poder coactivo, de lo que queda del Estado, para usarlo en Oaxaca o en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa o en el resto del país. Esto quiere decir que tanto los que protestan contra las injusticias imperantes en todos los niveles, como los delincuentes que trafican lo mismo con estupefacientes y drogas que con seres humanos, serán enfrentados por igual con el ejército y con los organismos militarizados que se han venido creando ex profeso. Pero esto significa simple y llanamente que estamos en guerra. Una guerra que, ampliamente publicitada y televisada, muestra al gobierno en acción. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de esta guerra? Eso es algo que todavía no tiene una respuesta completa. Sabemos, sin embargo, que de acuerdo con el subsecretario de Estrategia de Inteligencia Policial de la Secretaría de Educación Pública, en declaraciones ante miembros de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que durante los primeros 3 meses de este año han ocurrido ya 600 ejecuciones, mientras que de diciembre a la fecha la Sedena ha gastado en la movilización militar 5.500 millones de pesos. Y sabemos que esta guerra, más que resultado del poder del Estado, es producto de su debilidad, por la aparente ausencia de autoridad que el gobierno de Vicente Fox propició e hizo crecer una espiral de violencia interminable
la impunidad del crimen organizado y las arbitrariedades de los cuerpos policíacos en el Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Pasta de Conchos. Todo ello ha hecho evidentes serias fallas del gobierno federal. Según el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la apatía oficial, es cita textual, otorga a los grupos de presión, al margen de las mayorías, bases para pensar en la usurpación del poder. Cuando un mal líder devalúa sistemáticamente la palabra política, acaba por cerrar la puerta al diálogo y abrirla a la violencia. En 2006 hubo más de 1.700 ejecuciones. Yo llevaba otros cálculos, eran como 2.700, pero en fin, 1.700 ejecuciones ligadas al crimen organizado y a la ausencia de autoridad para preservar la seguridad. El Estado, o lo que queda de él, tiene demasiados problemas que ha dejado crecer y que van a obstaculizarlo en el futuro. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están abrumados de pidiregas, ese endeudamiento tramposo con nombre de payaso callejero, y están prácticamente hipotecados. Un Estado sin fuentes de energía en que sustentarse no es ciertamente una estructura firme ahora, mañana o después. ¿Cómo fue posible que esto ocurriera? Por una razón simple: el enorme déficit entre los ingresos y los egresos. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Si hacemos uso de la memoria, podemos recordar la famosa crisis de finales de 94. El gobierno había vendido tesobonos por 28,000 millones de dólares y la banca de desarrollo había prestado 12,000 millones de dólares más. En esas estábamos, en el tránsito del tercer al primer mundo, como se decía entonces, cuando de repente el diablo metió la cola y ocurrió el error de diciembre, la devaluación, que convirtió a los bonos gubernamentales en una enorme deuda externa y a los créditos bancarios en papel mojado. Naturalmente, los bancos quebraron y el gobierno tuvo que contraer una deuda de 90,000 millones de dólares para rescatarlos. El gobierno norteamericano prestó 40,000 millones y el país garantizó su deuda con el cada vez más escaso oro negro. En suma, el chiste de pasar del subdesarrollo al desarrollo nos costó, aparte de su monto total, 14,000 millones de dólares más de intereses, y por supuesto no hubo tal fast track al primer mundo. Como puede verse, aquello fue algo parecido a lo que hacen las familias de la pequeña clase media para ir de vacaciones. Gastan en Acapulco lo poco que tienen y de regreso han de pedir prestado a la gente cercana o ignoran las escasas alarmas familiares que tienen para ponerse al día. Desde ahora podemos anticipar el argumento que cada nuevo gobierno esgrime a través de los medios de comunicación de masas año con año para convencernos de que es más que indispensable la reforma fiscal. Veo en la prensa reciente, con cifras de la CEPAL, que la recaudación en México es de 10% en relación al PIB, cuando en América Latina el promedio de la carga fiscal por país respecto al PIB es de casi 2 veces más, el 18%. Y si tomamos en consideración a los países miembros de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la que formamos parte,
es en promedio 4 veces más de lo que aquí se recauda. La recomendación escueta es elocuente: hay que desgravar el comercio exterior e incrementar la recaudación a través del impuesto del valor agregado, IVA. Naturalmente, con una mayor recaudación fiscal podrían llevarse a efecto políticas públicas que favorezcan los derechos sociales de la población y entonces sí privilegiar a la educación, la cultura, la investigación científica y tecnológica, hoy tan escuálidas, a pesar de que vivimos en la era del conocimiento. Sin embargo, según el mismo diario La Jornada, y basándonos en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, el Tesoro Nacional no ingresó alrededor de 500,000 millones de pesos por impuestos que debieron cubrir los causantes mayores. En cambio, los causantes cautivos y los profesionistas que cobran por honorarios pueden enfrentarse a un infierno fiscal y jurídico, ya no se diga por una intención deliberada de engañar al fisco, sino hasta por errores contables. Pero los grandes bancos beneficiados por el rescate que inventó en su favor Ernesto Zedillo, o las empresas televisivas que dominan el mercado, pueden tomarse su tiempo para pagar sus impuestos y hasta para no pagarlos. Ahora bien, mientras esto no ocurra, concluye el editorial de La Jornada, es moralmente impresentable el propósito de gravar con IVA los alimentos y las medicinas y de obtener de los bolsillos de los más necesitados los fondos públicos. Debiera existir una suerte de relación compensatoria entre la oferta de servicios públicos por parte del Estado y la consecuente contribución de los ciudadanos al gasto público. Y en cierta medida, hasta donde esto es posible en México, esa relación existe. Pero aparte de que la proporción de pobres en nuestra población es abrumadora, mayor de lo que señalan las estadísticas, los pocos servicios públicos que suministra el Estado son de tan escasa calidad que además los derechos sociales con que constitucionalmente cuentan los ciudadanos no se cumplen de hecho. Me refiero a la seguridad de los individuos y de sus bienes, a la salud, a la educación. La educación, por ejemplo, es en buena medida un derecho retórico. Para acceder a una educación de buena calidad suele ser necesario comprarla en el mercado. Cabe destacar que en educación el problema central no parece ser solamente la falta de recursos, sino también la mala asignación y la baja calidad. Es tiempo de concluir. Mientras no tengamos una cultura que esté recreándose a sí misma por su vitalidad y su riqueza, una educación elemental, media y superior que cree confianza en los mexicanos de aquí y de ahora y en los de mañana por su eficacia pedagógica y su radical honestidad, una ciencia comunicada con los demás centros científicos del mundo y volcada a los problemas del presente, ayudándonos a resolverlos y anticipar a los nuevos. No servirá de gran cosa decir que nuestro Estado debe ser social y plural, democrático y de derecho, porque lo que llena de sentido y de contenido a las formas políticas es siempre la realidad humana viva que impulsa a la cultura, a la educación, a la ciencia y el progreso tecnológico, que hacen los hombres de carne y hueso de aquí y de hoy, de mañana y de siempre. Y ese impulso es la voluntad de ser única que nos hará prevalecer. Muchas gracias.
tenemos a grandes pinceladas una, yo diría, lúcida y amplia exposición sobre las características de la crisis que vive el país. Me parece que esto permite ir pensando en algunas de las preguntas que quieran hacer. Cedemos ahora la palabra a Lorenzo Meyer. Muchas gracias, buenas tardes. Esta se supone que es una mesa redonda, pero yo nunca he estado en una mesa redonda, siempre son así como esta, es rectangular. Algún día habrá una mesa redonda que sea redonda, pero bueno, vámonos a esta mesa rectangular. Tenemos 30 minutos, ¿verdad? Es lo que nos señalaron. Voy a tratar de ser exacto. Y antes de empezar, hacerles notar que por amabilidad de los dirigentes de esta fundación me invitaron, pero yo no soy experto en el tema. El tema de la educación, la ciencia y la cultura no es mi fuerte. Participo todos los días, desde hace ya unos 40 años, en la educación, pero es como cuando compara uno un albañil con un arquitecto. Yo estoy como los albañiles, todos los días ando dándole ahí, pero no tengo la visión global, pero espero que quien cierre esta mesa rectangular sí lo tenga. Esa es en parte su área de trabajo. Entonces yo me voy a concretar, si no les parece mal, a unas pinceladas y repetiré algo de lo que ya señaló González Pedrero, pero no creo que esté de más hacerlo. Quiero partir de la idea más grande, la de proyecto nacional. Creo que allí está el meollo de lo que no tenemos ahora. Parto de esa premisa: no hay un proyecto nacional explícito y compartido. Nunca habrá uno compartido por todos, pero por una mayoría sustantiva. Creo que sí hay un proyecto nacional, pero que no nos lo han especificado de manera muy clara, porque no sería compartido por la mayoría. Entonces, ante un posible rechazo, mejor se quedan con los detalles y no nos dan el gran panorama. ¿De dónde venimos? Y me referiré en algunos momentos a algo que sí es mi trabajo. Mi trabajo es política, sobre todo política exterior, es donde yo investigo. Y entonces me iré comparando un poquitín con los Estados Unidos, porque después de todo eso es nuestro punto de referencia fundamental desde hace buen tiempo. Y su proyecto nacional, que ellos sí tienen, en buena medida determina el nuestro, lo tengamos explícito o implícito. Esa es una de las grandes desventajas de no ser fuerte y de estar juntito a un país fuerte. Pero en fin, doy principio voy a poner una serie de ideas. No crean que las tengo muy bien afinadas, son ideas que pueden ser muy bien discutidas. La primera es esta: México, en cuanto se topa con Europa, antes es una estructura geográfica que no tiene ese nombre, es una colección de sociedades que comparten una cultura muy similar, pero a la hora de enfrentarse con Europa se viene abajo. Y sin embargo, en 300 años va a ser reconstituido el entorno inicial como una colonia de explotación exitosísima. Quizá es la vez que en nuestra historia, y para ciertos estándares, y los estándares no son los nuestros, sino son los que nos ponen los europeos, fuimos primer lugar. Ahora también tenemos algunos primeros lugares, pero no son precisamente de los que nos podamos enorgullecer. A lo largo de los 300 años se fue creando una colonia que para el siglo XVIII era realmente un éxito. Era la más importante de las colonias de la corona española en América y en buena medida
era de las más importantes en el mundo colonial de ese momento, que todavía no se desarrollaba como iba a llegar a sus extremos en el siglo XIX. El libro de von Humboldt sirvió para eso, para decirle al mundo que aquí había una colonia exitosísima, colonia de explotación, no colonia de colonización. Casi se parecen, pero no son lo mismo. La de nuestros vecinos sí era de colonización y no era de explotación. Los ingleses no estaban explotando a lo que después serían los Estados Unidos, estaban dejándolos ir, colonizar, sacar algo de la colonización, pero no era precisamente la joya de la corona. En cambio, la Nueva España sí era la joya de la corona, era una organización social que era capaz de ser autosuficiente en sus necesidades administrativas, que también pagaba para la administración, por ejemplo, de parte de Centroamérica, de parte del Caribe, de las Floridas e incluso de Filipinas, y que todavía le quedaba dinero para mandar unos buenos millones de pesos de esos que sí valían, para que España los dilapidara en sus bastante tontas políticas europeas de esa época. Pero en fin, cada quien dilapida lo que se le da su gana. En los últimos tiempos las obras de Pérez Reverte, que son buenísimas, esas de espadachines del Capitán Alatriste, es eso, es el reflejo de ese imperio que ya se viene quedando rezagado, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos nuestro primer proyecto nacional cuando no teníamos nación. Ese es quizá el segundo punto. El primero es que fuimos organizados como colonia, insisto y subrayo, de explotación. Muy pocos europeos vinieron para acá. Esta era una colonia cuya demografía se sostenía por sí misma, a pesar del desastre demográfico que causaron las enfermedades, las epidemias, etcétera, del siglo XVI y del siglo XVII. Pero como nación, nacimos casi por accidente, por lo que pasó en Europa, por la decisión de Napoleón de invadir España y que eso dejó libres ciertas hilos que estaban antes muy bien agarraditos, y se produce una independencia que no viene de una demanda mayoritaria, sino viene de la insatisfacción de un grupo muy minoritario. Es un proyecto de minorías. Todas las naciones en algún punto se puede decir son pensadas primero por una minoría y luego van percolándose las ideas hasta tocar fondo y hacerse parte de una gran idea compartida, casi siempre de manera muy simple, pero compartida. En el primer momento la independencia es de minorías y seguirá siendo de minorías el proyecto. México entonces pasa de colonia exitosa a Estado-nación fallido, y fallido en serio. La primera mitad del siglo XIX y la mera mitad del siglo XIX y un poquito después, Dios santo, ¿cuántos escritos tenemos, panfletos, discursos de la desesperación de las élites, de que esto no cuajaba? ¿Cuántos miembros de esa pequeña inteligencia mexicana del siglo XIX se desesperaron y consideraron que esto iba al fracaso? Entonces, mientras nuestro proyecto nacional en primer lugar, no está bien elaborado, no percola a las mayorías y no tiene éxitos materiales, es una sociedad en guerra consigo misma. Del otro lado de la frontera, primero la frontera estaba en otro lado, luego está más cerquita de nosotros, pero de ese otro lado sí hay un proyecto nacional y en realidad es uno de los más exitosos del mundo y lo pensaron casi desde el principio. Tenemos en su élite política inicial un grupo de mentes brillantísimas
que les sobraba confianza en sí mismas, tenían más confianza que poder, estaban sobrados de confianza y luego fueron creando el poder para su proyecto. Su único momento difícil, duro, es la guerra civil de los 1860s y que con todo les sirve para darle forma a una sociedad dominada por la industria, por la parte norteña de Estados Unidos, por el éxito material, atraer a montones, a millones de europeos para seguir poblando, seguir avanzando en darle forma continental. En cambio, nuestro proyecto se encuentra completamente trabado. Yo creo que no es exagerado suponer que México empieza a ser nación, ya lo decía Enrique González Pedrero como pregunta, ¿cuándo? Bueno, no hay una respuesta clara, al menos yo no la tengo, pero sí supongo que en la segunda mitad del siglo XIX hay el mínimo necesario para decir que empieza México a ser una nación. El proyecto nacional mexicano es de lento crecimiento, de lenta armazón, y ya para fin del siglo XIX hay algo que pareciera ser un Estado nacional, con las características más o menos de Estado nacional. Puede tener ejército, malo, pero lo tiene. Puede cobrar impuestos, mal cobrados, pero los cobra. Puede tener un sistema educativo, y en la educación está uno de sus principales temas, como idea, no como realidad. Pero sí, Barreda y la élite porfirista tenía una idea de la extensión, tenía que extender la educación. Pero aquí viene el otro punto de los inicios. Para los norteamericanos era indispensable saber leer y escribir desde la época en que era colonia, porque era parte de su etos religioso. Tenían que leer la Biblia. Entonces todos tenían que leer, aunque fuera un solo libro, pero ya era una cosa fantástica. Aquí la mayoría no leía y la religión no les servía para eso. La iglesia no educaba a las masas, aunque intentaba educar. Era muy pobre su penetración. El mexicano normal, común y corriente era indígena o mestizo, vivía en el campo, era analfabeto. Aquí viene también el tema de la cultura, decía Enrique González Pedrero, dándole énfasis a la cultura y al homo videns y a la idea de que no hay cultura. Bueno, en el sentido que lo dice, sí, pero en otro sentido México tiene una cultura. Las gentes de todas las clases sociales tienen una visión del cosmos, una visión del mundo, tienen una cultura. Lo que pasa es que no sirve muy bien para el mundo del capitalismo en gran empuje, y la norteamericana sí, les vino como anillo al dedo. Max Weber, que también lo citó Enrique, en otra, él en el del monopolio de la violencia legítima, yo en la ética del protestantismo, que impulsa al trabajo, al ahorro, por desesperación, dice Weber, porque como no se sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar en esa cosa horrorosa. Yo no sé cómo puede alguien ser protestante, pero supongo que al menos en ese estilo norteamericano, de estar con la angustia, me voy a salvar o me voy a condenar. Además ya están condenados o salvados de antemano, pero entonces como una seguridad psicológica necesitan saber quién se salva, y quién se salva es el que tiene más éxito en el mundo. Esa cultura del éxito material no está aquí, porque esta era una colonia, y una de las cosas que requería para ser colonia exitosa es que la mayoría estuviera con un espíritu de dominado, en donde la cultura moderna y la educación moderna fuera propia de un grupo muy pequeñito. Y el Colegio de Santiago Tlatelolco, que pudo haber sido algo fantástico, la educación superior para una élite indígena, la verdad, no era para cualquiera, pero en fin, algo era algo, y se cierra. Entonces, para ser colonia exitosa requiere
que el grueso de su población no tenga la educación y la cultura adecuada para el mundo capitalista que se nos viene encima, y los norteamericanos sí, estaban hechos el uno para el otro. Las formas culturales, las formas educativas y las necesidades del mundo en el que ellos iban a entrar con el pie derecho, en sentido literal y estricto, entraron por la derecha y entraron muy bien. Entonces México puede ser que tenga un proyecto y sea más o menos el principio de una nación al final del siglo XIX. Llevamos un retraso enorme, vamos muy atrasados, y quien marca el tambor que marca la marcha a la que tenemos que ir es nuestro vecino. Si estuviéramos en Tierra del Fuego, en otra parte, puede que las cosas fueran distintas, pero no hay posibilidad de escaparnos a el dictado del norte por acción o por omisión, pero ahí está. Entonces es hasta el proyecto oligárquico del porfiriato es el primer proyecto nacional realmente interesante, que viene del proyecto liberal juarista. Es una continuidad muy clara. Hay quienes insisten en que el liberalismo y Juárez y lo que vino después son proyectos contrapuestos. Se puede argumentar que no, que el segundo es resultado natural del primero, y que es el liberalismo exitoso en su vertiente oligárquica la que nos da el primer proyecto, y en donde la educación es importante, pero no hay los recursos, y hay un enorme universo de mexicanos que no tienen acceso a la educación moderna, ni el Estado puede dárselas, ni existen otras instituciones privadas suficientes, ni la iglesia, ni la filantropía, ni las estructuras privadas pueden. Entonces, cuando entramos al siglo XX, cuando viene el segundo gran proyecto nacional, que es el de la revolución, uno de los campos en los cuales tiene, pero para sembrar todo lo que quieran, es en el de la educación. También Enrique mencionó a Vasconcelos. Bueno, ahí está uno de los elementos representativos del nuevo proyecto. El nuevo proyecto tiene, en primer lugar, una peculiaridad interesante. Vuelve los ojos a los orígenes prehispánicos, a los orígenes indígenas, y más de dientes para afuera, que en verdad considera que ya no es necesario ver a la mayoría indígena como un lastre, que eso sí lo ve el primer proyecto. Es decir, que es fantástico, un proyecto de nación en donde la mayoría de la nación resulta un lastre. ¿Cómo se le hace para tener una nación exitosa cuando la materia prima, que se supone debe de ser el centro de la nación, es vista por sus élites como algo casi insalvable? Sus proyectos de traer europeos y de las compañías colonizadoras, pues no funcionan. Si un europeo se quiere venir a América, pues se va a Estados Unidos. ¿Para qué se viene acá? Salvo la familia de Lombardo Toledano, que por alguna razón que todavía no entiendo, se vino, y alguno que otro despistado. Mi abuelo también se vino por acá, yo no sé para qué, pero fueron muy poquitos. El grueso se va allá, al norte, con toda razón. Entonces la revolución no hace más que una virtud de lo que es una necesidad. Si no va a venir nadie, entonces vamos a decir que lo que está aquí sí vale la pena, porque si no, no tiene ningún sentido. Y se hace un proyecto en donde hay un orgullo un poco artificial, porque la verdad es, sobre todo cuando uno ve a la élite de la primera etapa de la revolución, que es norteña, cuando uno ve cómo trata el norte con los zapatistas,